Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, donde sea que nos escuches, a la hora que nos escuches. Aquí estamos en una transmisión más de Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo. Hola, Ivonne. Eh, y recordar que estamos en Restaurando al Ser, este lugar físico-etérico donde te acompañamos en tu caminar, en tu recorrido desde la parte oscura y temerosa de tu mente hacia el amor incondicional de tu corazón, con herramientas y técnicas que te ayudarán a desmontar eh, paradigmas, creencias, a cuestionarlas, a tener curiosidad por ver más allá y poder tomar las riendas de tu vida, eh, tomando tú propio las decisiones y pues empoderándote, ¿no? Con esto y viviendo una vida más relajada y tranquila, en armonía contigo, con tus seres queridos y con el ambiente en el que vives. Em, y el día de hoy, tenemos una solicitud de un tema que es la numerología, que es un tema pues bastante extenso, tiene mucho de dónde hablar. Sin embargo, decir que no somos numerólogos, ¿no? Ninguno de los dos. Yo estudié un pequeño curso de numerología que me ha ayudado muchísimo. Tal vez a lo largo de la transmisión les platique un poco más de cómo funciona. Eh, pero entonces nos vamos a enfocar un poco más en las matemáticas, ¿no? Y tal vez, depende de cómo se vaya desarrollando la transmisión, tal vez hablemos un poquito de geometría sagrada, que para mí van como de la mano, pero bueno, vemos qué información va saliendo y vamos trabajando con eso. Así que, pues te paso la palabra, Eduardo. Cuéntanos, ¿qué onda con los números, las matemáticas? ¿Qué es ese mundo? ¿Cómo funciona? Vale, pues lo dijiste muy bien, no soy numerólogo y, espérame, pero sí se escucha bien porque me decían que lo ponía muy cerca de mi nariz y se escuchaba mi respiración en todo momento. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, bueno. mm, yo lo que veo, la numerología y muchas otras cosas, yo las veo como formas y bueno, herramientas, cosas que usamos para diferentes cosas. En muchos casos la numerología se usa para manifestar cosas y con manifestar me refiero a traer a tu experiencia, traer a tu vida cosas que deseas, independientemente si las quieres por cuestión de ego o por necesidad, ya eso es cuestión individual de cada persona. Pero así, por ejemplo, así como tenemos las cartas, que el tarot, la cosas, muchas herramientas que existen para poder llegar a un objetivo. Como yo veo la numerología, es una herramienta para poder hacer varias cosas y entre ellas creo que principalmente está enfocada en manifestar cosas, como está de moda esto de la ley de la atracción, ¿no? Entonces se usa muchas herramientas. Bueno, en el caso de la numerología, yo personalmente he visto muchos tipos de numerología. Algunos son más famosos que otros y yo me atrevo a decir, basado en la poca experiencia que tengo, es decir, conozco, solo que comparado con otras personas tal vez no tanto, pero conozco ese tema. Algunas son útiles y otras no tanto. Incluso creo que algunas han sido inventadas simplemente para vender un producto, porque hay que recordar que pues existe también el chantaje, ¿no? Es decir, esto se usa también para un, para hacer negocios, dependiendo de cada persona. Entonces,
bueno, Ivonne, antes de empezar estamos hablando de que hay dos tipos de numerología, que es de Agesta y del otro que se me olvida siempre, ah, Grabovoi. Grabovoi. Estas son dos herramientas que usan numerología para, para manifestar. Son muy similares y las he escuchado, conozco un poco de ellas, pero yo las veo igual como herramientas. Ahora, primero voy a hablar de cómo yo veo las herramientas y después nos vamos más a detalle sobre eso. ¿Qué, qué se necesita para manifestar? Se necesitan dos cosas. Como hablamos y más tarde hablamos de geometría, podemos visualizar que todo a nuestro alrededor son figuras geométricas, que algunas aparecen, desaparecen, cambian de forma, entonces están en todos lados. Y están allí, pero no se convierten en nada físico hasta que le damos intensidad. Es decir, para manifestar algo en tu vida, te enfocas en la idea. Supongamos que yo quiero irme a una playa. Entonces, ese pensamiento ya es una intención. Entonces ya estás creando una geometría en tu espacio, en tu experiencia. Eso es lo que me refiero. Y estoy hablando de manera literal, no es algo eh, que se escuche nada más por decir algo bonito. Sí se crea una geometría. Esa geometría, muchas veces esto no se concluye, no se hace, no se realiza esa idea porque no se le da intensidad. Entonces necesitamos dos cosas, la geometría y la fuerza. Es decir, supongamos que queremos ir a la playa, no sé, a Cancún. Bueno, a mí me gusta Cancún. Vamos a decir Cancún. Y entonces ya tengo la idea, pero si no te la crees, si realmente no, si lo estás viendo como un sueño, como algo inalcanzable, entonces no le estás dando la fuerza para que esa geometría se convierta en una realidad. Supongamos que dices, bueno, que me gustaría ir a la playa y aparece ahí una figurita, vamos a llamar un pentágono en tercera dimensión enfrente de ti. Obviamente no lo vemos, pero está allí. Entonces, si no le metemos fuerza, no se va a transformar en de que de alguna manera llegue la oportunidad para nosotros para ir a la playa. Entonces, por eso es importante que para poder manifestar algo nos enfoquemos en cosas que nosotros sepamos, que podamos creernos, o de otra manera no se puede dar la fuerza necesaria para que eso se vaya a convertir se manifieste en lo físico. Es decir, está ahí en la geometría, en la parte etérica, con el pensamiento solamente. Pero mientras no le demos la intensidad, no se convierte en nada físico en nuestra experiencia. ¿Qué pasa si le empezamos a dar, si no, qué pasa si no la creemos? Bueno, por ejemplo, mucha gente también, y esto lo hablo de experiencia, solo estoy pensando si sería bueno compartirlo o no, pero bueno, hay gente que se acerca a los seres de dimensiones superiores para ciertas cosas. Por ejemplo, recuerdo que había una mujer que se acercó para hablar sobre peso, quería perder peso. Y, los seres de dimensiones superiores le preguntaban, ¿y cuánto quieres pesar? Y le decían, "Pues, 50 kilos". Y decían, ¿pero te lo puedes visualizar? Decía, pues no, pero es mi sueño. Entonces, simplemente al poner esa palabra sueño ya estás creando una limitación de decir realmente no me lo creo. O si para ti la palabra sueño significa es algo que está en mis pendientes, pero en algún momento realmente lo voy a hacer, y eso ya es una intención diferente, es una geometría diferente, que en su momento le vas a dar la fuerza. Ahora, ¿qué pasa con la numerología? La numerología es otra herramienta. Yo aprendí de seres muy avanzados, y estos seres no usan formas, es decir, no usan herramientas. Ellos lo usan solo con el pensamiento. Entonces, eh, para mí fue yo aprendí lo de numerología después de haber aprendido de cómo hacer las cosas sin herramientas, solo con los pensamientos. Es por eso que siempre hablo de los pensamientos, porque esto pues fue lo que yo aprendí. Ahora, no quiero decir que las herramientas no sean útiles. Sí son útiles, pero es importante darnos cuenta que son herramientas para que tienen la misma función. Puedes hacerlo con formas o herramientas o sin herramientas,
o de cualquier otra manera. Lo importante es que te lo creas. Es decir, la numerología en muchos casos em, te van a decir, este número es para esto. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Si tú le das esa intención de que, es verdad, le estás poniendo una intención y entre más fuerte te lo creas, le estás poniendo una fuerza. Es decir, intención e intensidad, que es lo que se necesita. Entonces ahí podemos ver cómo la numerología, en este caso, nos está dando la habilidad, es una ayuda para que nosotros podamos manifestar em, eso. Ahora, hay ciertas herramientas, cierta numerología que pueden funcionar más que otras. Lo que yo he entendido a lo largo de estos años es de que la numerología y muchas otras cosas aplica a todos de manera individual. Es decir, no hay un número o una herramienta que aplique igual para todos. Nunca he visto eso. Hay tal vez cosas muy similares o que funcionan muy bien con la mayoría de la gente, pero no funcionan con todos porque todo depende de nuestra experiencia personal. Entonces, no es de que decimos, aquí tienes un 58, ahí te va, y ya te fuiste a Cancún. Entonces, es una herramienta y depende de cada persona, es cómo le va a funcionar. Y, y qué tanto la sepas utilizar, ¿no? Porque si una persona no cree en numerología, la aviento ese 58, no sé qué dije, y pues no se la cree, entonces no le mete ninguna intención y menos intensidad, entonces pues nunca se va a Cancún, al menos que lo haga de una manera diferente, ¿no? O tal vez ni siquiera ir a Cancún, quiere ir a Acapulco, no lo sé. Entonces, depende de cada persona. Entonces, lo que yo personalmente sugiero a mucha gente es que sí lo usen como una herramienta, pero hay que entender que eso es de manera individual. No le va a funcionar a todos de la misma manera. Es como la meditación. La meditación le va a funcionar a una persona, tal vez a otro no, pero eso no significa que la meditación no funcione. Es una gran herramienta, tal vez una de las mejores, que nos ayuda a llegar a un objetivo, que en este caso pues sería, bueno, con meditación se pueden hacer muchísimas cosas. En el caso de numerología, pues también, pero depende de cada uno de cómo le pongan intención. Y bueno, más específico en este tema que estábamos hablando, Ivonne y yo, antes de empezar a grabar, que es Agesta y grabo voy. Ahora sí. Y, bueno, antes de irme a este tema, Ivonne, ¿quieres decir algo? Porque yo sé que tú conoces este tema. Sí, sí. Bueno, como decir que hay muchos tipos de numerología, ¿no? La numerología tiene por objetivo, la numerología básica tiene por objetivo que te des cuenta que tú tienes números en tu nacimiento, ¿no? Tu fecha de nacimiento no es casualidad, sino que fue perfectamente diseñada para el plan de tu alma que tienes al entrar a esta encarnación. Entonces se buscó que fuera exactamente en ese momento. Eh, Está la astrología también, ¿no? La astrología que te dice cuál es tu signo del zodiaco, cuál es tu luna, dónde estaban los planetas cuando tú naciste, todo eso está planeado. Y la numerología es una manera de verlo a través de los números. O sea, es como si fuera la misma información de tu carta astrológica, pero vista con números. Y entonces hay personas a las que se les facilita más entenderlo con estos números y hay quienes les gusta más la astrología. Y a veces sumamos de varios lugares y nos da como puntualizaciones de información que a lo mejor acá no me quedó tan claro y acá me queda muy claro. Entonces está el número destino, el número del karma, del futuro, en fin, hay muchos números dependiendo de si lo sacas de tu fecha de nacimiento, de tu nombre también, porque las letras se pueden traducir a números y entonces también sacar la numerología de tu nombre.
Y así hay muchos tipos de numerología que acomodan los números de diferente manera y te lo explican de diferente manera. Hay unas que son muy extensivas, otras que son más acotadas. eh, y bueno, en mi caso particular, yo manejo una numerología, a la que le llaman numerología tántrica, que, que a mí me gusta mucho, es muy sencilla, muy fácil, está tomada directamente de la fecha de nacimiento, día, mes, año, y en 4 cuadrantes se ponen los números y te dan información sobre cómo tú te comportas desde tu vida interna, cómo te comportas en sociedad con la gente, cuál es tu don divino, cuál es ese reto que traes todavía atrasado, que no has podido, en varias encarnaciones no has podido liberar, y también te viene tu número de misión de vida, ¿no? Que te indica eso que veniste tú a desarrollar específicamente en esta vida. Entonces, bueno, yo lo uso mucho en la terapia porque me da mucha información, eh, aunque no es como exclusivo, ¿no? Uso muchas más herramientas. Eh, y lo que yo he podido sentir de los números a lo largo de estar aplicando esta técnica es que pues cada número tiene su energía y estamos hablando de los números del 1 al 9 porque son los decimales, ¿no? La decena, ¿no? Del 1 al 9. Y luego tenemos números especiales que tienen una categoría especial que les llaman números maestros, que serían el 10, 11, 22, 33 eh, y el 44, que todavía no está todavía mucha gente no trae el 44, porque bueno, ya son unas maestrías, no voy a entrar a eso porque no se trata de dar una clase, pero entonces estos números 9 eh, nos hablan de cada número tiene su vibración y nos quiere decir algo en especial, ¿no? Eh, un número 1, por ejemplo, es alguien que va iniciando un proceso, es lo primero, ¿no? De dónde emerge, de dónde nace eso que tiene el 1. El 2 ya es como la dualidad, la 3 la Trinidad, el 4 es la manifestación ya muy física, ¿no? El 5 es un paso entre esta parte baja de los números y la parte alta. Entonces el 5 habla mucho de disfrute, de las cosas que ya están manifestadas. El 6 tiene que ver con una relación con lo sagrado. El 7 es plenitud. El 8 es el sanador. El 9 ya es alguien que va como de salida, ¿no? En fin, tiene muchas puntualizaciones, solo les estoy dando como un ejemplo de qué significan los números, ¿no? Y tienen una vibración. Si nosotros tomáramos la vibración de un número, ¿no? La pudiéramos medir, entonces cada vez que yo escribo un 1, ¿no? Y yo le tomara la vibración, vibra de cierta manera. Entonces, de ahí después surgen estos números de Agesta y de Grabovoi. Eh, Grabovoi es un personaje, es un ser humano que vive en Rusia y que está vivo, es contemporáneo, ¿no? Y Agesta también es un hombre que eh, vive. Y los dos, digamos que canalizan, ¿no? Reciben información a través de números, numérica, y la diferencia entre los dos es que Agesta em, tiene números más específicos de cosas como que le dictan ángeles, arcángeles, seres maestros ascendidos, em,
Por ejemplo, tiene muchos números que ha canalizado de la Virgen María o de el Arcángel Miguel o Gabriel o Rafael, etcétera, ¿no? Muchos, muchos. Y que él ha recibido información de que le dice, por ejemplo, Miguel, ¿no? Ah, para resolver un asunto eh, de, de un abogado que está atorado de un juicio, ¿no? Usa este número, voy a inventar, 30, 25, 32, ¿no? Y entonces, específicamente el método de Agesta es que tú repitas ese número 45 veces, ¿no? 30, 25, 32, 30, 25, 32, 30, 25, 32, ¿no? Y digo, en algún momento yo hasta me hice mi tipo rosario con cuentitas, ¿no? 45 cuentitas para ir repitiendo los números. Y por el contrario, Grabovoi no canaliza así, sino que él es más científico, más matemático, es ingeniero, es un genio, y entonces él puede sentir los materiales, digamos, él puede sentir lo que la numerología del hidrógeno o del oxígeno o de cosas así más, de elementos de la materia, ¿no? Y entonces él dice que las cosas tienen una norma, una normalidad en la que si funcionan con esa norma, están vibrando como se debe. Cuando se rompe la norma por alguna razón, esa frecuencia se hace no armónica y empieza a funcionar mal. Por ejemplo, el agua, ¿no? El agua tiene una norma, debería estar vibrando en X forma, pero cuando se le como lo estudió Masaru Emoto, que nos hablaba mucho del agua, ¿no? Y que él veía que si tú le hablabas bonito al agua, que si estaba le ponías letreros a tu vaso de amor, bendiciones, el agua, él tomó fotos de los cristales del agua cuando le hablas bonito y cuando le hablas feo, ¿no? Y se ve la diferencia de algo muy armónico y algo muy desarmónico. Y eso es lo que hace Grabovoi, y él tiene también muchos números, eh, pero a mi gusto, a mí me gustan más porque los tiene más organizados matemáticamente, ¿no? Y cuando tú haces eh, vamos a llamarle los rituales con estos números, los dices número a número, ¿no? Ujú. No como el otro que les puse el ejemplo, ¿no? De 32, 25, 33, 32, 25, 33, y que lo podrías también decir 338, 24, o sea, y acá Ujú. no, acá tendrías que decirlo 3, 5, 2, 1, 8, 9, y dándole su espacio a cada número, ¿no? Con cadencia, pero lo que también me gusta más de él es que te incluye la geometría y te va diciendo cuáles son las figuras geométricas en las que tú puedes poner el número para que tenga un mayor impacto en aquello que tú quieres hacer, ¿no? Y pues el hombre ha tenido mucho éxito, ¿no? De hecho, hasta donde he leído de testimonios, ¿no? Ha podido resucitar a gente, ha podido modificar enfermedades supuestamente muy, muy fuertes. Y bueno, se me hace un acercamiento más científico. Em, pero algo que decías, Eduardo, que me gusta mucho porque así es, si yo no tengo la atención, la intención y la disciplina de estar enfocado y haciéndolo y creyéndolo, por más que repitas 50,000 veces el número, no va a pasar nada, porque Ujú. tú solo lo bloqueas con
con tus malos pensamientos, ¿no? Si tú estás 32, 25, 84, uy, no, está bien difícil la situación. 32, 25, 84, híjole, es que no, la verdad no creo que nunca pase. 32, 25, 84, pues no, obviamente no te va a servir para nada, aunque lo repitas mañana, tarde y noche, ¿no? Este, y que tú estés vibrando realmente ya en el resultado que quieres obtener de esto que estás deseando, ¿no? Entonces, son ayudas, sí, son ayudas, son herramientas, pueden ser muy poderosas, sí, pero regresamos a lo básico, ¿no? Lo básico es que tú te transformes, eh, pues desde tus pensamientos, ¿no? Y de tus ideas y cómo lo pones, ¿no? Entonces, no sé si quería hacer como esta diferencia entre la numerología como tal, que son números que hablan de ti por tu fecha de nacimiento y por tu nombre, y los números que son canalizados para ayudarte en procesos de manifestación, ¿no? Es como dos ramas de los números. ¿Ok? Y Ujú. entonces, en el caso de los números que son para descubrir tu propósito de vida, por qué estás aquí, para qué, cuáles son tus retos, esa numerología pues es maravillosa, ¿no? Usarla también como una gran herramienta. Y Sí. eso sería. Bueno, Mm. pues Ivonne ya dijo todo lo que yo quería decir. Pero no, todo eso que dijiste sí, sí lo conozco. Y em, bueno, yo aprendí muchas cosas de numerología, eh, no por los sirios, por Atela o por los sirios, porque ellos pues son seres muy avanzados. Entonces ellos me decían así como que, pues piénsalo y ya está. Yo, sí, pero no es tan, porque para ellos es sencillo. Y Claro. me decía, mira, ya está, ya lo hice yo, ahora hazlo tú. Le digo, ok, lo que pasa es que como que apenas nos estábamos conociendo, entonces, bueno, los sirios nunca han sido humanos, bueno, al menos con los que yo he hablado, nunca han sido humanos, entonces no entienden muy bien, piensan que al principio ya entienden mejor, pero al principio pensaban que era, piénsalo, pon la intensidad y ya está. Y pues yo en esa época no estaba tan capacitado, entonces ahí me daban la información así muy fuerte, sin herramientas. Entonces, por eso dije al principio que yo no conocía nada de numerología, lo conocí después. Y, pero sí, después los sirios ya me dieron más información, como, por ejemplo, hacerla me decía, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Entonces me ponía a escribir con la mano izquierda, escribo con la derecha, entonces me ponía a escribir con la mano izquierda, con un papel, con lápiz, o sea, cosas naturales. Entonces, como tiene, ¿cómo se llama? La pluma tiene tinta, entonces me dijo algo más natural. Entonces, con la mano con la que no soy fuerte, con la que no estoy acostumbrado, y escribía, y esto era para darle intensidad, entonces era una herramienta. Entonces me Ujú, decía, hazlo, y ella hacerla podía saber lo que yo estaba pensando, porque a veces yo me decía, escríbelo 3 veces. Y lo escribía, es decir, lo que quiero manifestar, por ejemplo, quiero estar rodeado de gente muy consciente. Entonces, quiero estar rodeado de gente muy consciente. Quiero rodear. Entonces, la segunda, tercera vez, ya mis pensamientos no estaban tan intensos. Entonces, ella me decía, ella podía verlo y me decía, no, 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 otra vez, ponle más intensidad. Entonces, la herramienta no funciona si no le ponía la intensidad. Entonces, y otra cosa es que Acela empezó a usar códigos que ellos usaban o usan, me digo, son códigos sirios, que son movimientos específicos del cuerpo que los hacía, o sea, Acela me los enseñaba y me decía, mira, al ver esto, quien los vea, de hecho me hizo que los grabara e hiciera un video exclusivo para ciertas personas para algunas personas en específico. Me dijo, simplemente por ver esto, te va a generar cierta energía, no solo a ti, a cualquier persona. Entonces ella le llama los códigos sirios. Y, y bueno, ahí lo tengo el video, solo que no puedo mostrárselo a nadie sin permiso de tela, claro. Y, y mucha gente, le funcionó a mucha gente. Entonces yo también tengo experiencia con otras, por ejemplo, hay gente que le cuesta mucho meditar, que le cuesta mucho apagar los pensamientos. Entonces yo siempre pensaba, ¿qué hay? Ahí tiene que haber una herramienta más sencilla donde aprietes un botón y te baje los pensamientos. Intenté muchas cosas,
Y una de las cosas que descubrí, que por cierto es ilegal en China, es Falun Dafa. Cuando empecé a hacerlo, son simplemente movimientos con las manos. No tienes que pensar en nada, puedes pensar en lo que se te ocurra. Simplemente mueve las manos en una manera específica y te cambia. Entonces yo empecé a hacerlo Ujú, y, y funciona. Podía ujú, sentir la energía en mi cuerpo, podía sentir cómo me cambiaba ujú, y entonces no es, a veces no es solamente la intensidad, a veces sí hay como una energía que es, o hay una geometría detrás de todo esto, con una intención de una manera diferente, que lo que quiero decir con esto es, nosotros podemos generar la intención con la intensidad desde nuestros propios pensamientos, o podemos utilizar herramientas. Pero también hay herramientas, como les digo, el Falun Dafa y otras muchas otras, que creo yo en este caso que la numerología de Grabovoi puede funcionar similar a esto, que simplemente le pones, haces lo que está allí y hay una fuerza detrás de todo esto. Me gustaría conocer específicamente cómo funciona todo esto, pero bueno, tal vez algún día, pero sí funciona. Entonces, al menos en el caso de Falun Dafa, que este sí yo lo probé ya con todos los días y me funcionó, y muchas otras herramientas. Entonces, lo que quiero decir es que la numerología puede funcionar. Bueno, como hay muchos tipos, pero hay unas que son como el Falun Dafa, que hagas como lo hagas, es muy probable que te funcione, pero le va a ujú, afectar a mucha gente de, de diferentes maneras, porque hay personas que lo hicieron, pero tienes que hacerlo bien, 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 bien. Si no pones las manos como, como te lo especifican, ya no funciona igual. Y bueno, yo creo que estos son como intenciones, es decir, no de tus pensamientos, pero son intenciones cósmicas que vienen de otros lugares. Y, y bueno, Ivonne, mencionaste algo que la fecha de nacimiento es muy importante. Y sí, algo que me gustaría agregar a eso es que la manera en que, porque yo siempre he pensado que nacemos en una fecha específica que va en concordancia con las estrellas y con todo esto. Y de acuerdo a los seres de dimensiones superiores es al revés. Sí. Noso- Nosotros no nos acomodamos a las estrellas, las... mm, espérame, busco las palabras adecuadas. Es decir, el nacimiento surgió porque nosotros venimos alineados con esa energía. Es decir, mm, nosotros venimos directamente conectados con todo que sucedió el nacimiento por, por esas conexiones que hay en esa fecha específica. Pero bueno, claro, también hay que agregar que sí venimos todos con una idea de cómo vamos a vivir, qué es lo que vamos a hacer, pero muchas veces una vez que llegamos, pues muchas cosas cambian, ¿no? Tenemos planes, es como querer ir a un lugar, como querer ir de vacaciones y planeas todo, pero cuando llegas todo te sale muy diferente porque te das cuenta de que todo es diferente. Entonces te acoplas a las circunstancias, a las cosas que tienes disponibles. Y bueno, yo lo que aprendí también es que los números los podía usar también como una herramienta y que en algún momento los usé. Y bueno, a veces los uso también, pero no mucho, como una manera de comunicación con otros seres o con tus guías o con quien quiera que estés comunicándote, con tu yo superior. Y esto pasa con los números repetidos, que encuentras bueno, yo ya he creado mi comunicación directa con mis guías, que yo les digo, bueno, si hay un número tal, dame esto. Pues tú ya lo vas a, digo, como digo, es algo personal, ujú, pero sí hay unos números que son un poquito más mm, generales, que podemos decir, que esto los escribí en el primer libro, que hablo donde son tres, número uno, que deja que fluya todo. Y si el número es más largo, es decir, 1111 varias veces, es más intenso el mensaje. Pero bueno, esto lo escribí en el primer libro porque esto lo había recibido de, pero igual, como les digo, es muy subjetivo, depende mucho de cada persona. Bueno, y solo para hablar de sus números,
El 111 normalmente se refiere a que dejemos fluir las cosas tal y como están. Es decir, tú vas en la calle y tiene que ver mucho con lo que vas pensando en ese momento. Es decir, Ujú, si vas pensando mucho en qué debería hacer con esta persona, entonces de repente ves el 111, dices, bueno, no, significa que lo deje fluir, que no me preocupe, que lo deje fluir. ujú, Ahora el 222 o más 2, más intensidad, es un mensaje de que normalmente habla de un nuevo ciclo en tu experiencia, en tu vida. ujú, Y, y esto, bueno, vamos al siguiente. El número 3 es de que tienes que tomar una decisión. Supongamos que, bueno, a mí me dicen mucho esto antes mis guías era como, porque yo les decía, me voy a este lugar o voy para allá. Entonces me mostraban en mi cabeza o a veces en otros lugares el número 3 que es toma una decisión, como que decide ya. ujú. O no ya, pero es que tienes que tomar una decisión. El número 4, bueno, aquí ya se pone un poquito complicado, es de que el número 4 es algo, y como les digo, eso está relacionado con lo que estás pensando en el momento. Entonces, el número 4 es de que vas a tener como que estás empezando una tarea importante, pero o que apenas la vas a recibir o que la estás recibiendo, pero en la teoría, no en la práctica todavía. El número 777 es ya la práctica. Entonces el 444 es, hey, aquí tengo una pruebita. El 777 es, ya le estás metiendo más, ya se acerca más, ya está en lo práctico, no te estoy avisando, te estoy diciendo ya estás ahí. Y luego después viene el 888 que es cuando, bueno, ya terminaste esa cosa pendiente que tenías ahí. Y bueno, regresándonos al 3. El Ujú. 3 es la decisión y esa decisión depende mucho del si te dan un sí o un no, y depende del 6 y el 9. Que el 6 es como, pues creo que no fue una buena decisión y el 9 es como, creo que sí es la mejor opción. Y bueno, ¿qué número me falta? El 5, Ah, bueno, 6, 5. sí, el 5 y es como que ya está completado un ciclo. Cuando estamos hablando el 8 es como, 888 es como completar los ciclos de que estamos hablando. El 4 es teoría, 7 es práctica, el 8 es ya cerraste una parte o ya hiciste lo que tenías que hacer. Y el 5 es ya se cerró, olvídate de eso. O sea, el 5 para mí siempre ha sido como un muy bien. Es como tienes el 3 6 9 que es decide sí o no. 3 decide, 6 no, 9 sí. El 1 es déjalo fluir. Y luego aquí está la parte complicada, que es el 4 es teoría, 7 es práctica, 8 es ya lo está cerrando y el 5 es se cerró. Y ¿Y bueno, el 2 qué fue? el 2 es un nuevo ciclo, algo nuevo viene. Y bueno, el 0, bueno, el 0 no significa nada porque hay que entender que tenemos una base 10. ¿Qué quiere decir con esto? En Atlantis usábamos la base 20, que, bueno, de hecho es interesante el por qué usamos base 10, porque en Mm. Atlantis se usaba la base 20. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y cuando el 9 va a pasarse al 10, no, agarramos el primer número, que en este caso es el 1, y le agregamos un 0, es decir, ahí ya empiezan dos dígitos. Entonces, esto tal vez se puede escuchar complicado, pero la manera en cómo podemos visualizar el número 20, la base 20, es como si el número 10, en lugar de tener dos dígitos, eso es una X, y el 11 es una Y, y el 12 es una Z, y después otra letra, lo que sea, pero es un dígito solamente. Pues cuando ya vas del 19, cuando vas a pasar al 20, ahí sí ya le agregas un nuevo dígito. Es como en las computadoras. Bueno, ahí solamente hay uno y dos, por eso es, perdón, cero y uno, cero y uno. Entonces ahí Mm. es binario. Entonces en Atlantis usamos el 20, que después se pasaron
en el norte de España, los vascos, que lo siguen usando. Y bueno, por eso los vascos tienen un idioma diferente. Estoy hablando del País Vasco, que es en el norte de España, que es una región de España donde hablan un idioma diferente, que se conoce como el País Vasco. Y ahí hablan un idioma diferente tiene relación con Atlantis y por eso usan la base 20, porque venía de Atlantis. Y después se pasaron a los celtas en Europa y se pasaron a los franceses que siguen usando todavía la base 20. Es por eso que el idioma francés, para los que hablan francés, nunca se han preguntado el por qué. En el idioma francés no decimos, por ejemplo, para decir, por ejemplo, en español decimos 27, 20 y 7. Pues tiene sentido, ¿no? Porque tenemos base 10. En alemán es al revés. Sieben primero dices el 7 y luego el 20. Pero bueno, eso es una cosa loca. En francés no dices, bueno, sí dices 20 y 7, pero cuando llegas al 40 no dices 40, dicen dos veces el 20, No ves. porque tienen la base 20. Ahora, cuando llegas al 80, no dicen 80, o bueno, en francés sería 80, pero no dicen, tienen cuatro veces 20. Ujú. Y aquí ya se pone más complicado. Cuando dicen 90 es 4 veces 20 más 10. Y Grandis. entonces el 99 ya sería 4 veces 20 más 10 más 9, porque usan la base 20. Ahora, cuando los atlantes llegaron a Egipto, como ya había escrito en los libros, los atlantes decidieron respetar la cultura egipcia y se acomodaron a ellos. En lugar de llegar y decirles, no, venimos de Atlantis y en Atlantis hacemos base 20 y síganos la regla y nosotros venimos a imponer. No llegaron a imponer, llegaron a adaptarse. Y los egipcios usaban base 10. Y ahí, gracias a eso, todo el mundo usa base 10 ahora. Entonces, porque, o sea, si los atlantes hubieran llegado de manera para imponer en Solitaria. Egipto, estaríamos hablando de en base 20 justo ahora. Lo interesante de todo esto es de que a pesar de que los atlantes usan base 20 fuera de la Tierra y en otras dimensiones, de hecho, creo que en todo el universo, en todos lados, usan base 12. Entonces, estoy pensando si hay algún ser que no use número base 20, o perdón, base 10, 12, pero creo que todos usan base 12. Y esto lo que quiere decir es que cuando del 11, no, el 11 para nosotros que usamos base 10 tiene dos dígitos, pero ellos en lugar del 10, que son dos dígitos, uno y 0, usarían, no sé, una X. El 11, que son dos dígitos también, usarían una Y. Y del 11, cuando va a pasar al 12, ahí sí ya agarran el primero, que sería el uno, y le agregan el cero, que sería, o sea, el 10 para nosotros sería el 12, el 12 para nosotros sería el 10 para ellos. Pero bueno, no tenemos que entender esto, simplemente usan las matemáticas diferentes. Y de hecho es una de las razones por la cual no podemos, bueno, por lo que decían es que Nikola Tesla entendió muy bien la cuestión de energía libre, es decir, energía infinita, pero como usamos base 10, siempre va a haber una limitación. Entonces, ellos querían mostrarle porque para ellos se les complica mucho, o sea, simplemente ellos no hablan idiomas humanos y cuando los hacen, pues lo intentan. Y ahora imagínense traducir de los números de base 10 perdón, de base 12 a base 10, pues sí se les complica mucho. Entonces la información que recibió Nikola Tesla fue acomodada a la base 10, pero tiene sus limitancias. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Y bueno, regresando a Gesta y Grabovoi. Sí, pues bueno, Ivonne ya dijo prácticamente todo lo que conozco de ellos y estoy de acuerdo en todo lo que dijo Ivonne. Eh, sí, Grabovoi no canaliza, él se va por la parte científica y lo que es Agesta, él sí canaliza. De hecho, él ha dicho varias veces que específicamente estos números los recibe de Merlín, que Merlín fue, eh,
Bueno, Merlín es un personaje conocido de los celtas, que Ujú, bueno, ya no hablemos tanto de él porque se nos va el tiempo y no sé si nos queda tiempo todavía, pero em, los números de Agesta sí es como Ivonne dice, puedes decir, puedes combinarlos como 333, 333, y Grabovoi es como por dígito, es como 3, 3, 3, 3. Entonces, como Falun Dafa, si haces ciertos movimientos, te funciona sin importar tanto la intensidad que le pongas, los pensamientos que pongas. Puedes estar pensando en comida si quieres, pero mientras hagas esto apropiadamente, es muy probable que funcione. No sé cómo, depende de muchas cosas de cada persona, pero es muy probable que funcione. ujú. Mm, por ejemplo, creo que um, es que estoy recordando que había un número, creo que era, no importa, un número muy largo, es como 58.512, algo así. Era para hacer ejercicio. Y yo me acuerdo que yo vi eso y dije que si quieres hacer ejercicio y sentirte muy bien, que usaras ese número. Entonces, sí tienen números para casi todo. Cualquier cosa que te puedas imaginar, hay un número para eso. Pero bueno, como digo, la numerología, hay muchos métodos, hay um, muchas maneras de verlo. Y como digo, son herramientas. Si yo, si yo transmitiera el mensaje directamente de los sirios dirían, solo visualízatelo como tú quieras, pero visualízatelo y ya está. Que de acuerdo a ellos sí es posible. Y sí he hecho algunas cosas así, de que cambie los pensamientos simplemente rápido, pero en caso de que se nos complique, pues tenemos herramientas, que en este caso puede ser la numerología. Y bueno, Ivonne, nos fuimos rápido, no sé si tenemos tiempo todavía. Todavía, Sí, todavía. ok. Um, bueno, y otra cosa que quería comentar es que muchos seres, así como hablé de los números con los que podemos comunicarnos con nuestros guías, cuando vemos muchos seres como no les tienen permitido venir, bajar directamente a hablar con nosotros, nos hablan en código. Por ejemplo, los arturianos, ¿cómo se llaman? Los círculos de las cosechas. Ah, los crop circles. Sí, Ajá, círculo de la. mm, cuando ponen imágenes en los campos de cultivo. Ujú, Cuando son figuras así geométricas muy bonitas, son los arturianos. A ellos les encanta todo esto. Entonces, y hay una muy famosa que es de como tiene la cara de un alien gris. Esos sí fueron los negativos. Ellos lo hicieron a propósito. Em, ujú, bueno, pero muchas veces esos círculos tienen matemáticas. Es geometría que es matemáticas. Y muchas veces son mensajes que dejan, pero con base 12. ujú, Entonces, ellos simplemente dicen, bueno, aquí está el mensaje, que le entienda quien lo entienda. Y de ujú, acuerdo a ellos, la, la clave para entender esos mensajes está en el mismo mensaje. Entonces, pues aquí las cosas ya se ponen medio complicadas, pero es más fácil canalizarlos y hablar con ellos que tratar de decodificar sus mensajes en los cultivos. Pero ujú, ellos, los egipcios y los mayas, los en Perú también, ellos se comunicaban de esta manera y ellos entendían, no sé qué tanto, pero entendían su manera de comunicarse. Y bueno, es que también se comunica, como, no, como les digo, no les dejan bajar, pero a veces hacen como flashes de luces en formaciones específicas, que mucha gente dice, ah, mira, vi una luz y fue una formación y unas prenden y apagan. Son códigos, como para nosotros tenemos el código Morse, ellos tienen sus propios códigos, pero esto es comunicación también, que es, para ellos es matemáticas, como les digo. Ellos ven las matemáticas un poquito diferente a nosotros y no ujú, es, incluso usan nubes también. Ah, bueno, han usado nubes y muchas veces la, cuando están en formación, el mensaje tiene que ver con, por ejemplo, si son sirianos, hacen una formación con la constelación que tiene referencia a Sirius o algo, o como hacen las formas
las figuras que hacen con las luces, las hacen de tal manera que para que nosotros podamos verlas y decir, eso se parece a la constelación Leo. Creo que están diciendo que ellos vienen de la constelación Leo. Pero obviamente pues no estamos acostumbrados a ver, a conocer de memoria todas las constelaciones. Entonces ellos dicen, pues les estoy diciendo que vengo de la constelación Leo, pero no me entienden. Ujú. Entonces es su porque muchos de ellos no hablan idiomas humanos. Algunos sí, como los pleiadianos, ellos sí hablan idiomas humanos, entonces no tienen problemas en comunicarse. Entonces los sirianos pues hablan muy bien inglés, los reptilianos también, pero bueno, esa es otra historia. Y, bueno, no sé si me estoy saliendo del tema, no. Seguimos en numerología, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Ivonne, ¿quieres agregar algo? ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 minutos Ok. más. Sí, Ah, esto de los círculos de las cosechas, pues que es, y ahora no sé, en realidad no sé mucho, pero siento que últimamente han estado dejando más información más seguido y eso lo puedes consultar en internet, te puedes poner círculos de las cosechas y hay gente que se ha dedicado toda su vida a hacer esta decodificación de todos los mensajes que han ido poniendo, ¿no? Así es que es una especie de canalización, ¿no? También a través de estas figuras, que hay unas pues como muy, muy bonitas, hay otras más complejas y eh, también se pueden usar para meditar en ellas, ¿no? Simplemente poner la imagen frente y estarla viendo y meditar en ello y, en fin, muy interesante también esas informaciones, ¿no? sí, y bueno, hay que recordar que ellos no usan lenguaje. Entonces, bueno, no todos. Hay unos que sí usan lenguajes, pero muchos de ellos son solo telepáticos. Entonces, Ujú. no saben cómo comunicarse con nosotros porque es como son telepáticos, nos mandan el mensaje, nosotros no lo recibimos y dicen, bueno, ¿y qué hago? No tengo voz, ¿qué hago para comunicarme con ellos? Si no entienden el mensaje, entonces pues tratan de, o sea, Sí. comunicarse si quieren, pero no tienen cómo. Entonces, con telepatía, sí, y uno que otro sí recibe sus mensajes o canalizan, pero cuando intentan comunicarse, pues el problema es que pues no sabemos a qué se refieren, pero bueno, si nos aprendemos las constelaciones es probablemente que sí veamos a lo que se refieren, pero bueno. Y por eso, precisamente por eso es tan importante estar como conectado con uno mismo, ¿no? Ujú, Conocerse a uno mismo. eh, si de por sí la comunicación entre humanos es complejísima, ¿no? Que que dos mexicanos se comuniquen en español, el idioma del que hablan desde que nacieron, es complicado, ¿no? Comunicarte con alguien que habla otro idioma, inglés, francés, alemán, es complicado porque ya viene todo un complejo cultural en el lenguaje, ¿no? Entonces, pues imagínense ahora estar comunicándose con otros seres, por eso todo el rollo de la canalización es tan complejo y es necesario eh, hacer un discernimiento desde ti, desde tus sensaciones internas. Por eso es tan importante que te conozcas a ti mismo desde cómo se siente qué, en dónde, y si esto se siente armónico o no se siente armónico, ¿no? Si el resultado es que te sientes mejor o si es que te sientes peor, ¿no? Este, hablábamos, creo que fue la semana anterior, el video anterior que hablábamos del sonido, ¿no? ujú. Que si te pones estos sonidos binaurales y que dicen que son sensacionales y lo máximo, pero a ti te empiezan a hacer sentir mal, pues no los uses, ¿no? O sea, y lo mismo aplica acá para los números, ¿no? O sea, si hay números que te ayudan y te hacen sentir mejor y realmente tienen una vibración, pues está buenísimo. Pero si no, si lo sientes que no es bonito, pues no lo hagas, ¿no? Igual los círculos de cosecha.
seguramente hay muchos que vienen de lugares, pues de una energía luminosa, y seguramente habrá otros que vienen de las energías oscuras, ¿no? Entonces, pues la clave está en ti. Tú eres el que tienes la clave de eh, que hacia dónde te lleva esto, ¿no? Me acordé de algo y lo estoy escribiendo rápido para explicarlo. Am, ok, ya está, mira, así lo puedo explicar. Eh, Esto es una numerología que me la enseñaron hace unas semanas, no, meses. Ujú, Usa la fecha de nacimiento, que en este caso, usé la mía. Para los que no ujú, saben, nací el 5 de septiembre del 85. ujú, Entonces, el, tomas los primeros dígitos, los sumas, que en este caso es 14. No sé si se está invertido. Bueno, para mí la cámara se ha invertido, pero ya se va a ver bien. Ok. Y luego aquí está el número, sumas todos estos que te da 23. Y ahora sumas estos dos que te da 37. Ahora, esto lo vas metiendo. Espérame, aquí necesito otra cosa. Por si quieren hacer el experimento en casa y tal vez le funcione, tal vez no, pero sí he escuchado buenos comentarios de este. ok. Mm, Espérame, entonces sería yo 2, 1, 3, 5, 8, 7, 7, 9 y 9. Ok, ahora sí, entonces voy a tener que cambiar. Bueno, llegamos a 37. Agarramos ese 3 y ese 7 y los ponemos en una. Aquí serían los unos, dos, los 3, 4, 5, 6, 7. Aquí puse este 7 y este 3. Estos pones un 3 aquí y un 7 aquí, ¿vale? Y luego me regreso del 37. ¿Dónde estoy? Ah, ok. Sumas el 3 y el 7, es decir, estos dos, te da el 10. Entonces pones otro uno y el cero no, pues dejas el uno nada. Por eso tengo aquí dos unos. Eh, en pocas palabras, cuando llegues, sumas estos, sumas estos dos, y el 3 y el 7 los pones en el cuadro. Y después sumas estos dos que te da un 10. Entonces ese uno lo pones en el cuadro también. Y luego agarras estos dos dígitos, que los sumas, que sería 5, lo multiplicas por 2. ¿Por qué? No sé, eso me dijeron a mí. Y, y le restas el 37, le restas el 10 en este caso, que te da un 27. Pones el 2 y el 7 en la cuadrilla, en el gato ese, o hashtag, no sé cómo le quieran llamar. Y Ujú, agarras este 2 y el 7, lo sumas, te da 9. Entonces ujú, tenemos el 3 y el 7 los pones allá, el uno lo pones allá, el cero no. El 2 y el 7 lo pones allá. Bueno, cada quien ya lo hace con ujú, su fecha de nacimiento. Y el ujú, 9. Entonces tengo aquí un 2 3, 2 7. No, perdón, este no lo pones allá. Pones este 7 y este 7, entonces tengo dos 7. Entonces acá están los dos 7. ok. ¿Sí? Entonces vamos, Dos, uno. entonces los dígitos que vamos a poner en la cuadrilla son este, este y este. Entonces, si ya vemos la cuadrilla, o no sé cómo se llama esta cosa, es esto. Ahora, Ujú, no sé si se ve. ujú, ujú. Entonces, dependiendo de cada persona, dependiendo de cuántos números tengas, por ejemplo, si yo tengo muchos unos, esto es mi ego. O sea, hay personas que tienen como 5 unos, entonces que normalmente refiere a que tienen mucho ego. Entonces, el uno es relacionado al ego. El 2 es la energía. Entonces, de acuerdo a este tipo de numerología, que ni siquiera sé cómo se llama, eh, yo tengo un poco de energía, y después el 3 tiene que ver con la sabiduría o el conocimiento.
Pues yo tengo un poco de conocimiento de acuerdo a esto. Y luego, pues no tengo nada de cuatros, que el cuatro sería la, ¿cómo se dice? Self-confidence. Ah, la confianza en ti mismo. Confianza en ti mismo. Lo Ujú. siento, a mí me lo enseñaron en inglés, entonces no me acuerdo. El 5 es la intuición. Entonces, pues aquí ya tengo un poco de intuición. No veo aquí el 6. El Ahí. 6 sería consistencia, Ah, coherencia. disciplina, Sí. estarlos. Ujú. El 7 es confianza en sí mismo, confianza en general. 8 es amor, self-love, amor propio. Ujú. Y el 9 es dinero. Entonces aquí supuestamente yo tengo dinero, pues no me quejo. Entonces, esto es lo mío. O sea, entonces, otra vez, uno, ego, dos, energía, tres, conocimiento, Cuatro. cuatro, self-confidence, confianza en sí Confianza mismo. por- Ajá. Intuición es el cinco. Con el seis es, Constancia, disciplina. sí. El siete es confianza. Ujú. Bueno, el seis sería más bien como consistencia. Ujú. 7 sería confianza, 8 sería amor por uno mismo y dinero es el 9. Mm. Entonces, esta es una manera sencilla por si quieren jugar con esto. Entonces, mucha gente, bueno, aquí es un poquito conocido en donde vivo yo, vivo en Eslovaquia, entonces he escuchado varias personas haciendo esto. Em, entonces, otro tipo de numerología. Como les digo, hay muchos tipos, muchísimos, pero son herramientas. ¿Quiere decir que siempre es verdad? Yo creo que no. Pero sí hay algunas herramientas que detrás de todo eso hay un cierto tipo de energía que funciona. A mí el ejemplo más claro es como Falun Dafa. Y eso es algo que yo hice por muchos meses, que no sé por qué dejé de hacerlo, tal vez debería hacerlo otra vez, pero son solamente movimientos Ujú. sencillos. Si los haces bien, no importa en qué estés pensando, no importa si dormiste o no, te vas a sentir lleno de energía. Incluso yo soy muy sensible y puedo sentir esa energía en mis manos. Entonces sí, hasta puedo escuchar como un zumbidito a veces. Mm. Y se me queda en mi cuerpo por 20 minutos, 30 minutos. Y hagas lo que hagas, comas lo que comas, sigue en tu cuerpo. Entonces, y bueno, solo no lo hagan en China porque en China está prohibido. Y es ilegal, literalmente es ilegal. Mm. Porque de hecho así fue como yo lo conocí en China. Y me lo explicaron y me dijeron que no lo hiciera allí, que lo hiciera fuera de China, porque si no me podían arrestar. Yo no les creía, pero después investigué y sí, sí, sí era muy, muy en serio. Lo toman bastante en serio. Imagínense que se me hizo muy ridículo. Decía, ¿cómo es posible que un gobierno prohíba una meditación? Pero bueno, el gobierno chino prohíbe también hablar de viajes en el tiempo y no sé qué otras cosas. Entonces, ya no me sorprende nada de China. Y, bueno, Ivonne, Lo que pasa es que era un donde se hacía, donde vivía el creador del Falun Dafa. Él fue fundando una escuela, ¿no? Se convirtió él tenía, no sé, era un pueblo, tenía muchas tierras y la gente se congregaba ahí y cada vez venía más gente a hacer el Falun Dafa y se curaban de enfermedades. Ni siquiera tenían que decir qué enfermedad tenían, simplemente empezaban a hacer el Falun Dafa y se curaban y estaban bien y la comunidad crecía y vivían felices y pues eso obviamente perturbó al gobierno y dijeron, no, prohibido, prohibida la felicidad en este mundo. Así es. Y el Qigong ha ujú, tomado muchísima, está enraizado en el Falun Dafa, ¿no? sí, Entonces sí, también pueden practicar el Qigong. sí. Y, bueno, Mm, algo que se me olvidó decir también, hablé del 666 y yo sé que mucha mm, gente lo ve como algo súper negativo y pues bueno, tómenlo más bien como un mensaje, pero no como algo súper, súper malo. Es más bien como, hey, tal vez no estás tomando la mejor decisión, pero no es algo negativo, porque hay mucha gente que lo relaciona. A mí, sí es
no es la mejor decisión que estés tomando en ese momento, pero no es nada que temer. Es decir, como digo, todo es subjetivo, depende de cada persona. Entonces, si tememos, el miedo que nos generamos en nosotros mismos es más dañino que cualquier otra cosa. Y, y bueno, también como Grabovoi habla mucho de la ciencia y creo que él también, bueno, no sé si lo mencionó en algún momento, pero está todo relacionado porque el 666 habla de carbono, Ujú. que el carbono, nuestro cuerpo tiene carbono, el mundo material, o sea que son 6 electrones, seis protones y 6 neutrones, que es Bien. el carbono tiene esa estructura molecular y que tiene referencia al mundo material, que es decir, que entre más nos enfoquemos en el mundo material, que no es real, es decir, yo sé que es muy entretenido interactuar con este mundo, pero al final de cuentas es muy importante estar dentro de nosotros. Entonces, antes de que se me olvide decirlo, sí, esto de yo personalmente siempre digo, podemos usar cualquier herramienta, podemos usar lo que queramos, pero lo más importante, independientemente de lo que vayamos a hacer, es importante ser consciente de uno mismo, qué es lo que pasa dentro, para poder utilizar las herramientas bien. Incluso podemos hacerlo sin herramientas, Ujú. pero si necesitamos las herramientas, si queremos usarlas, pues ahí están. Pero mientras estemos más conscientes de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de lo que estamos haciendo, siempre cualquier cosa nos va a beneficiar muchísimo más. Es por eso que siempre hablo de conciencia, ser consciente de uno mismo, ser consciente de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, porque al final de cuentas todo va, es la base para todo lo que queramos hacer. Es por eso que, es por eso que hablo de jugar, interactuar con esto, pero al final todo viene de dentro, de nuestras propias ideas, pensamientos, de nuestras ideas, formas. Por eso jugando con formas, porque en realidad la realidad, lo que entendemos como realidad, no existe, es solamente nosotros jugando con nuestras propias ideas de lo que creemos que está ahí. En realidad siempre estamos jugando con formas y pensamos que es la realidad. Entonces, entre más nos enfoquemos en ese mundo fuera, nos estamos alejando nos estamos enfocando en el carbono, en lo físico, en el 666, y no nos estamos enfocando en lo dentro, que es de donde sale proyectado todo esto. Ujú. Y bueno, lo digo ahora porque me gusta decirlo siempre para que no se me olvide. Y bueno, nos queda tiempo, Iván. Ya estamos, Bueno, ya estamos en tiempo. siempre decimos mínimo 1 hora y nos pasamos como 1 hora 20 o más. Sí, me encantó, me encantó. Estaba pensando justo decir eso que dijiste, ¿no? Por eso es jugando con formas, ¿no? Que todo esto de lo que hemos hablado en los diferentes videos, pues son diferentes formas y diferentes eh, jugar con todos ellos, pues cada uno tendrá sus propias reglas, jugar con esas reglas, pero eso eh, no es la verdad, ¿no? Son formas de ver la vida. Y, Sí. y si jugamos, pues está padre, porque nos divertimos. Yo lo veo como en un videojuego, cuando estás jugando y te metes mucho en el video que hasta si te matan en el videojuego, te lo tomas personal, pero porque tus pensamientos están en el juego. Ya cuando Mm. terminas tu juego y todo, dices, pues era solo un juego. Entonces es prácticamente eso. Si nos enfocamos en lo exterior, es como estar tomando, es como si nos tomáramos muy en serio lo que está pasando en el videojuego, en lugar de estar consciente en todo momento que, hey, no somos nosotros los que estamos jugando, es algo, depende todo de nosotros. Exacto, exactamente, exactamente. Muy buena metáfora. Bueno, pues como siempre, un placer eh, estar aquí, hablar de esto, divertirnos un ratito. eh, y bueno, recordarles una vez más que esto es Restaurando al Ser. Tenemos actividades, tenemos muchas cosas. Si quieres unirte en WhatsApp, en Telegram y en las redes que Eduardo hace el favor de poner por aquí abajo,
únete a nosotros, a esta comunidad que va creciendo poco a poco. Y bueno, tenemos de verdad un montón de herramientas para jugar de diferentes formas y podrás encontrar tu propia forma. Eh, pues gracias Eduardo y Gracias. pues nos vemos eh, para la siguiente transmisión. Hasta la próxima semana. Bendiciones.